¿verdad? Sí. Ok. Debemos entender, compañeros y compañeras, que la prueba de hoy efectivamente es parte de una dinámica. Nosotros se nos informó la semana pasada, el jueves que iba a haber esta prueba como tal. Entonces, si gustan, hacemos una visión del capítulo 1 que les permita estar ya en disponibilidad y ver el texto, el capítulo 1, para que a la hora de pasarla, pues ustedes tengan el referente. Si les parece. Sí, licenciado. Sí, licenciado, está bien. Entonces yo necesitaría, bueno, voy a visualizar acá el texto. Lo que voy a hacer es, ¿lo miran todos? No. No, ¿verdad? No, licenciado. No se ve. Ahorita lo van a ver. ¿Hoy sí? Sí, Sí, licenciado. licenciado. Sí, licenciado. Gracias. Bueno. Ya ustedes le dieron una leída al texto, ¿verdad? Ustedes. ¿Cierto? Sí, sí. Licenciado. Sí. Ok. Yo les voy a pedir un favor, que me puedan apagar los micrófonos. Y conforme que el que quiera intervenir o hacer preguntas, lo puede hacer. Lo que queremos es que ustedes vayan marcando ahí su texto para ir jugando con él. Aquí lo puedo ir marcando. Quiero llamar la atención sobre este segundo párrafo, que es el fenómeno general. Y yo quisiera partir, compañeras y compañeros, de que cuando hablamos de la transformación histórico-natural de la sociedad, debemos tener presente lo que ya hemos platicado en la evolución del ser humano. ¿Cuál es esa evolución del ser humano, compañeras y compañeros? ¿Alguien que me guíe? ¿Cuál es la evolución que La cultural. ¿Recuerda a alguien, por favor? La cultural. Cultural. La La sociedad. sociedad. La sociedad. Bueno, cuando hablamos de la transformación histórico-natural, nosotros tenemos que tener presente una lectura que ya hicimos. ¿Cuál es la lectura que ya hicimos? Bueno, se recuerdan que nuestra primera lectura fue el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y en esta lectura había algo interesante en el primer prólogo, que era efectivamente cómo construimos civilización, cómo llegamos a ser civilizados. Y entonces hablamos del salvajismo, hablamos de la barbarie y hablamos de la civilización. Y cada uno de estos periodos históricos, que es ese proceso de transformación histórico-natural de la sociedad, es lo que nos llega a construir lo que conocemos como los regímenes económicos sociales. Pero si se recuerdan, cada uno en el estadio del salvajismo, nosotros encontramos tres grandes momentos, tres estadios, ¿verdad? El bajo, el medio y el alto, y en cada uno de esos estadios efectivamente formulamos etapas. Esas etapas es lo que vamos a conocer como praxis. La praxis es la acción, es lo dinámico. Cuando nosotros hablamos de praxis, estamos haciendo referencia a algo práctico, a algo que el ser humano hace, realiza, produce. Entonces, por eso decimos el proceso de transformación histórico-natural de la sociedad. Y aquí es donde nosotros tenemos que avanzar en el sentido de la abstracción como tal.
Luego, más adelante, hay aquí un apartado, esta parte de acá, que dice, como todas las disciplinas científicas, ¿verdad? Ustedes ya dijimos que la socioeconomía es parte de las ciencias sociales y que las ciencias sociales se van a diferenciar unas de otras. ¿Por qué nos diferenciamos de la sociología, de la economía, de la política, de la administración, de la auditoría? Porque cada ciencia tiene su propia naturaleza, tiene su objeto de estudio. Entonces, las ciencias sociales, las disciplinas científicas que estudian los fenómenos naturales, sociales, el materialismo histórico, dice, el material tiene por objeto estudiar el estudio preciso de la sociedad en su totalidad, en su funcionamiento y desarrollo. No responde a la acción de las fuerzas sobrenaturales o a la causalidad o a las condiciones naturales ni a seres extraterrestres, dice aquí, sino que está regida por leyes sociohistóricas. Leyes sociohistóricas de carácter objetivas más generales. Y eso lo vamos a ver efectivamente más adelante cuando ya aparecen los conceptos de ley. La concepción materialista o histórica entiende por sociedad, ojo, primera pregunta, entiende por sociedad la organización de los seres humanos, los diversos fenómenos sociales que se encuentran, la base material de estas fuerzas sociales, así como la interacción y determinación del movimiento de todos los fenómenos sociales. Es la forma o modo concreto en que se producen los bienes materiales en razón de su racionalidad concreta históricamente determinada. Cuando nosotros hablamos de las fuerzas sociales, la interacción, el movimiento de todos los fenómenos sociales, es la forma o modo concreto en que se producen los bienes. Bien, hablábamos al principio de la transformación histórica, que vemos todos los fenómenos del proceso que nos plantea Engels, y luego llegamos a esa transformación, a esa dinámica que nos permite efectivamente entender que esos estadios históricos van dando su forma en esas formas en que producimos el modo concreto, la forma y el modo concreto en que se producen, y entonces nos aparecemos en el primer momento en lo que vamos a conocer como el modo primitivo, la forma primitiva de producción. Para ir avanzando, para el régimen económico, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, la transición del socialismo para llegar a la utopía del comunismo. Esas son las formas concretas en que se producen los bienes materiales históricamente. Luego decimos cuál es el objeto de estudio. El objeto de estudio del materialismo histórico. Y entonces caemos, ¿no? Ustedes, ¿cuál es el objeto de estudio? Y entonces determinamos que ese objeto de estudio son los aspectos particulares de la vida social, no son los aspectos particulares, sino que son las fuerzas motrices que mueven a la sociedad. El desarrollo de las contradicciones inherentes a la práctica social. Ay, disculpen, me traía algo. A la práctica social.
Entonces, las leyes de las fuerzas motrices que mueven a la sociedad resultan del desarrollo de sus contradicciones inherentes que conducen a la práctica social de la historia, la toma de conciencia. La sociedad se desarrolla en tiempo y espacio, formas históricas concretas. Por otro lado, la concepción materialista de la historia o materialismo histórico no es creación de un individuo, sino de una ciencia que surgió y es lo que llamamos acontecimientos históricos y necesidades concretas de la transformación de la sociedad como tal. ¿Por qué el materialismo histórico entonces se convierte en una ciencia? ¿Por qué se convierte en una ciencia el materialismo? Y entonces dice el objeto especial de estudio, las leyes más generales del funcionamiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto. El objeto de estudio del materialismo histórico es el estudio de las leyes más generales del funcionamiento y desarrollo de la sociedad en su conjunto. Para ello, vamos a tener una base teórica. La base teórica científica, histórico-científica del progreso social, que es un sistema de conocimientos en desarrollo de la sociedad en su totalidad. La dialéctica materialista, el estudio de los organismos sociales, que se explica su movimiento histórico en base a leyes objetivas más generales y cuyo conocimiento se demuestra en la práctica social. Esto está más adelante, a partir de la página 8 o 9. Surgimiento del materialismo histórico. ¿Por qué surge el materialismo histórico? Y aquí entonces encontramos el pensamiento de lo que vamos a llamar más adelante como la filosofía clásica alemana. La filosofía clásica alemana, que es la parte esencial de este fenómeno que vamos a conocer en el desarrollo de la historia social. ¿Cuál es ese fenómeno? Ni más ni menos que va a estar íntimamente relacionado a los grandes pensadores, Marx y Engels. Y más adelante vamos a encontrar a Federico Hegel y a Lenin. Dicen todos que el materialismo histórico únicamente surge a partir únicamente de premisas sociales y teóricos. Lo que pretende es la posibilidad de conocer las leyes de la vida social y las formas en que esa vida social es condicionada. ¿Para qué nos sirven las premisas sociales? Pues las premisas sociales nos van a permitir facilitar el surgimiento de la disciplina científica. Y entonces para eso necesitamos entender cómo se da el desarrollo, cómo se da el aceleramiento y por qué se produce el aceleramiento del desarrollo social, el desarrollo de los acontecimientos, y por eso vamos a encontrar el fenómeno que decíamos, la Revolución Inglesa, que tiene que ver con la economía clásica inglesa, ¿verdad? La economía clásica inglesa, cuyos teóricos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los teóricos de la economía clásica inglesa? Compañeras, compañeros. Eran los economistas, ¿no? David, Ricardo. Lenin. No. A ver, compañeros. Morgan. Lenin. No. ¿Quiénes son los economistas de la economía clásica inglesa? David Ricardo. Quémanos en tiempo y espacio. David William Ricardo. Perkin, Ricardo, Adam Smith Adam y David Smith. Ricardo. Ahí está, ¿verdad? Ustedes ahí está. No tenemos por qué perdernos. Los teóricos de la formulación del proceso de la revolución industrial, que es un acontecimiento. Ya dijimos que el materialismo histórico se construye sobre tres patas de un banco, pongámoslo así.
una pata de ese banco de las fuentes del materialismo histórico es precisamente la filosofía clásica, perdón, la economía clásica inglesa, que es la formulación del origen del capitalismo industrial, y que ese origen del capitalismo industrial está en Inglaterra, y que los teóricos son David Ricardo, Adam Smith y William Preti. Y es a ellos a los que recurre Marx y Engels para construir la filosofía como tal. Entonces dice, el conocimiento, el desarrollo de esas leyes es lo que le permite a Hegel, el idealismo de Hegel, el enfocar la historia universal desde el punto de vista de la necesidad interna del desarrollo. ¿Cómo nos podemos explicar que existió un feudalismo? ¿Cómo nos podemos explicar que existió un esclavismo? ¿Cómo nos podemos explicar que existió una comunidad primitiva, un salvajismo? Eso es en base a la construcción teórico-mental, ¿verdad ustedes? Pero teórico-mental del análisis del proceso histórico. Del proceso histórico. Entonces, Carlos Marx y Engels lo que hacen es describir una anatomía de la económica de las clases. Ese es uno de los apuntes, ¿verdad? La construcción teórico-mental del proceso. Quiero llamar la atención sobre este párrafo. Dice, en el surgimiento del materialismo histórico ejercieron asimismo cierta influencia a los éxitos de las ciencias naturales del siglo XVIII y del siglo XIX. Todo el fenómeno. Aquí más adelante vamos a ver cómo las dos etapas del feudalismo. ¿Alguien sabe cuáles son las etapas del feudalismo? ¿Cómo se conoce históricamente el feudalismo, compañeras, compañeros? ¿Cuáles son las dos etapas científicas del feudalismo? Para entender efectivamente cómo el planteamiento aquí de los éxitos de las ciencias naturales. ¿Alguien se recuerda? Eso es de bachillerato. Al menos yo lo estudié en bachillerato. Bueno, sin ser bachiller, ¿va ustedes? El feudalismo lo dividimos en dos grandes acontecimientos. Así para que tengamos la idea. Lo que llamamos como el oscurantismo, que es toda la dominación de la Iglesia católica. Toda la dominación, ¿verdad? Todo eso que nos formuló lo relacionado a las herejías, a la caza de brujas, a los fenómenos que todo aquel que atentaba contra la voluntad de Dios era juzgado y llevar a la hoguera. Como tal, eso tiene un nombre, ¿no? Eso se da dentro del feudalismo en sus primeras manifestaciones, que es la consolidación de la Iglesia Católica, el oscurantismo. Y luego, ya en el siglo X, finales del siglo XVII, se da lo que llamamos la Ilustración, la Reforma o la Iluminación, que es cuando ya la ciencia comienza a cobrar sentido, ¿verdad? Ya se comienza a aceptar el desarrollo social. ¿Pero qué da ese desarrollo social? No podemos olvidar un acontecimiento histórico que es la reforma de Martín Lutero, y que luego toma al igual de Calvino, ¿verdad? Que son los reformistas de la Iglesia, y que con su planteamiento, el hecho de que Martín Lutero iniciara un proceso de dar a conocer la Biblia en varios, ya no solo se leía la Biblia por los sacerdotes en la misa, ya no solo se leía en latín,
sino que ya el hombre mortal podía conocer la palabra de Dios en su idioma. Eso trajo toda una transformación, porque se tenían 8 siglos de vivir sobre esa condición. Entonces, esos fenómenos, el fenómeno de la medicina, las pruebas en cuerpos humanos y el avance del entendimiento de los fenómenos naturales, de los fenómenos sociales, nos permite avanzar. Entonces, ahí se crea la sociología como una ciencia social rigurosa y hace el tema de las ciencias naturales, la mecánica, la física, la química, la biología, que tiene que ver efectivamente con la naturaleza del ser humano. Con otro criterio sin tomar en consideración en la dinámica social, o sea, las leyes del desarrollo propias de los seres humanos. La obra de elaborar una teoría científica de la sociedad y se la efectuaron por primera vez Carlos Marx, Federico Engels, una sociedad del materialismo filosófico, la dialéctica reelaborada con criterio materialista. Y la famosa frase de Lenin, podría ser una pregunta de examen aquí sobre esto de la prueba. Lenin dijo al mostrar el irrompible nexo existente entre el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Materialismo histórico y materialismo dialéctico. La filosofía. Y se profundizó en el desarrollo del conocimiento de la sociedad humana. El materialismo histórico de Marx es una conquista formidable del pensamiento científico y del caos a la arbitrariedad que hasta entonces imperaban en las concepciones negativas de la construcción de la sociedad. El caos y la arbitrariedad que hasta entonces imperaban en las concepciones relativas a la historia y a la política. Sucedió una teoría científica asombrosamente completa y armónica que muestra cómo un tipo de vida social se desarrolla en virtud del crecimiento de las fuerzas productivas como tal. Y aquí entonces vamos ya armando las leyes más generales descubiertas por el materialismo. Actúan en la sociedad, pero lo hacen en una forma singular, en una forma específica. Ojo, cuando comenzamos a dimensionar cómo funcionan, cómo nos van apareciendo las leyes más generales del desarrollo de la sociedad, vamos a encontrar que esas son específicas, que son singulares. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que existen dinámicas especiales en la sociedad. En la sociedad, una estructura antagónica, la ley de la unidad y la lucha de contrarios, que rige como lucha de clases, y que en gran variedad de formas y tipos, tendencias, tiene esta lucha en las distintas épocas históricas. La ley de la unidad. Esa es una ley social, o sea, el fenómeno de que los seres humanos tienen relaciones sociales. Y la lucha de los contrarios, o sea, todos los estudiantes de la Facultad de Económicas, por unidad general, ¿qué son? ¿Qué creen que son por unidad general? Todos los estudiantes de la Facultad de Económicas por unidad, ¿a qué pertenecen? A la economía. A la economía. Más allá, todos los estudiantes de la Facultad de Económicas, ¿a qué pertenecen como unidad? Que somos estudiantes. Estudiantes, ajá, ¿qué más? ¿A qué pertenecen? A una sociedad. A una sociedad. Los estudiantes de la Facultad de Económicas,
¿A qué pertenecen? ¿Dónde está inscrita la Facultad de Ciencias La Económicas? universidad. Ahí está, ¿verdad? O sea, en la particular, nosotros somos, ¿qué? Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Mm? Pero hay una ley de unidad de la dinámica social. Somos sancarlistas. ¿Mm? Somos sancarlistas. Todos trabajamos, ¿no? Ustedes ganamos, todos los que ganamos un salario, ¿qué somos? Somos trabajadores, somos trabajadores. Nos identificamos con una tendencia, somos trabajadores. Y hay un documento que se llama el Manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx, que es el inicio de la Internacional y la lucha de reivindicaciones de los trabajadores. Y en el manifiesto del Partido Comunista hay una frase que dice: trabajadores del mundo unidos. Así finaliza el documento. Principia: un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, y hace toda una diatriba de exposición de la lucha de clases, y cómo se conforman y el papel de los trabajadores. Al final del documento está esta otra frase, ¿verdad? Trabajadores del mundo unidos. O sea, la ley de la unidad y la clase y la lucha de los contrarios. ¿Quiénes son nuestros contrarios? ¿Quiénes son nuestros contrarios? Pues como un trabajador sería su jefe, su patrono. Ajá. Y así, en nuestro caso, los estudiantes, supongo que usted. Dice el lema de la universidad, ¿verdad? ¿Cuál es el lema de la universidad? Ir y enseñar. Id y enseñad a todos, dice. Dicen que es un eslogan, una máxima un poco discriminatoria, a que nosotros somos superiores a otros, como tal. Entonces, yo no soy su contrario, porque yo soy parte de la unidad, soy parte de la Universidad de San Carlos, como tal. Y no luchan contra mí. No es esa, sino que todos los universitarios tenemos un nexo común, esa unidad. Y entonces, ¿qué hacemos los sancarlistas? Los sancarlistas lo que hacemos es prepararnos, ¿verdad usted? ¿Prepararnos para qué? Para vender nuestra fuerza de trabajo. Entonces, todos al final somos trabajadores. Y como trabajadores vendemos nuestra fuerza de trabajo. ¿A quién vendemos nuestra fuerza de trabajo? A quien nos la quiera comprar. Entonces, quien nos compra nuestra fuerza de trabajo es nuestro patrono. Y él ahí es cuando entramos a la división de la lucha de clases. Y cuando lleven el curso de economía política, efectivamente vamos a entender la dinámica de el vendedor de fuerza de trabajo y el comprador de la fuerza de trabajo. Si lo quisiéramos ver aquí, en las leyes naturales, que no es el fenómeno, pero para ejemplificar, existe el sol y la luna. Sí. Dependiendo de la posición de la Tierra, podríamos decir que la noche es lo contrario del día. ¿Sí? Sí. Sí, ¿verdad? La noche es lo contrario del día. Que lo blanco es lo contrario del oscuro. No voy a decir del negro, porque el negro, ¿qué es? Racismo. No estoy hablando de ese negro. ¿Vacío? Estoy hablando el negro no es un color, va, ustedes es un vacío de color, como tal, efectivamente. Entonces,
Cuando hablamos de la ley de unidad y lucha de contrario, estamos hablando de fuerza social. Una fuerza social que se opone ante otra fuerza social. En el materialismo histórico se llama lucha de clases, que se manifiesta en los dueños de los medios de producción y los dueños de su fuerza de trabajo como tal. Esa es una primera manifestación, ¿verdad? Y ya vimos cómo esa primera manifestación es una de las leyes de la lucha, del desarrollo social. ¿Por qué? Porque cuando vemos cómo se da la transición de la comunidad primitiva al esclavismo, del esclavismo al feudalismo, el principio que rige efectivamente es la lucha de clases como tal. Es esa manifestación que se manifiesta en esa dinámica, Dice entonces que Marx y Engels formularon los postulados fundamentales del materialismo histórico. Esos se encuentran en los manuscritos económicos, filosóficos, en la Sagrada Familia, la ideología alemana y especialmente en la forma más madura, la miseria de la filosofía y el manifiesto del Partido Comunista. Aquí es donde están los postulados. Como este no es un curso de filosofía materialista, ni un curso del pensamiento de Marx, no entramos a profundidad a conocer eso. Pero sí es necesario apuntar que Marx y Engels, dice, como decía, fueron los primeros que transformaron la sociología en una ciencia, ya que dieron la posibilidad de comprobar la reiteración y la justedad del desarrollo de las relaciones sociales. En los años 50 del siglo XIX, estamos hablando de cerca de 200 años, ¿verdad ustedes? Inició el proceso de la formación económica tan compleja como es el capitalismo. Y efectivamente en los 3 tomos del Capital, lo que conocemos como el Capital 1, el Capital 2 y el Capital 3, es el fundamento del desarrollo histórico del capitalismo y cómo llegamos a ese desarrollo histórico del capitalismo. ¿Cuál es el objeto de estudio entonces del materialismo histórico? Pregunta de la prueba y pregunta de examen. Recuerden ustedes que muchas de las preguntas, me imagino yo, de las preguntas de al día de hoy, de la prueba, también es una antesala al primer examen parcial. Entonces, mucho del punteo que podamos sacar hoy también va a repercutir en el punteo del primer examen parcial, como tal. ¿Alguna pregunta, algo que consideren hasta este momento? Bueno, en todo esto encontramos una disciplina científica, ustedes como es la sociología como parte del desarrollo de la doctrina creado por ellos, como la única teoría sociológica científica digna de este nombre, pues ella permite conocer las auténticas leyes y fuerzas motrices del desarrollo de la sociedad. De la misma manera que Darwin, ¿qué formuló Darwin? El origen de las especies, ¿verdad? Ustedes, o sea, lo que... Perdón. La teoría de la evolución. La teoría de la evolución, ¿verdad? De que las especies más fuertes son las que sobreviven. Y entonces aquí cabe en la teoría, la pregunta, ¿es válida la teoría de Darwin? Sí, ¿Será válida? ¿Por qué? A ver, un ejemplo. porque si nosotros no nos adaptamos a los cambios que va a tener nuestra sociedad, no vamos a progresar. Uno. ¿Quién más? Muy bien. ¿Cómo compruebo la teoría de la evolución de las especies?
de que el más fuerte sobrevive. Yo podría dar un ejemplo, sería, bueno, un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, los idiomas ahora, hoy en la actualidad, Ujú. ya que en muchos trabajos ahora es fundamental el hablar inglés. Y, por ejemplo, nosotros no, si no hablamos inglés, no vamos a poder optar a estar ahí, y así es como no vamos a ir sobreviviendo en la sociedad, por decirlo así. Ese Está es un bien. ejemplo. Ya sobre lo que apunta el compañero, es importante mencionar, por ejemplo, de que en el pensum de estudios en el cual ustedes ya ingresaron este año, ya para graduarse va a ser indispensable manejar un idioma extranjero. Ya es parte del nuevo pensum de estudios para ustedes, como tal. Yo ese curso, ese requisito lo tenía cuando me gradué de la universidad. No podíamos graduarnos si no teníamos un idioma extranjero y un idioma nacional. Un idioma nacional, como decía el quiché, y un idioma extranjero, como decir el inglés. Pero fíjense ustedes que al día de hoy ya el inglés sí efectivamente es uno de los idiomas requeridos. Pero si estamos pensando en nuestro futuro, debemos pensar en el mandarín, ¿va ustedes? Estaba leyendo yo ahí unos documentos sobre el desarrollo, no sé, ustedes han leído sobre el desarrollo de China, ¿verdad? Y del mandarín como propósito. Bueno, el objeto de estudio entonces del materialismo histórico, ¿eh? Que está íntimamente ligado a la esencia y estructura, la forma más compleja de existencia de la materia. La sociedad es una parte específica, cualitativamente original de la naturaleza. Sí, ¿verdad? Los seres humanos somos especiales, ¿verdad? Ustedes, cuando uno se pone a pensar en uno, en lo capaz que tiene, en las habilidades que tiene en relación a los demás seres vivos, es enorme, ¿verdad? Ustedes nos distingue de manera radical, y el materialismo histórico efectivamente manifiesta esa situación. Y entonces aquí... Licenciado, disculpe. Sí. Tal vez podríamos observar si no hay compañeros esperando unión, por favor. Ok, muy bien. Y hacerle un comentario ahí rapidito a ellos también. A la mayoría, me imagino que ya tienen acceso para no pedir solicitud, compañeros. Solo ingresan automáticamente. No, licenciado. No. Pero son muy pocos, ¿verdad? Yo todavía no. Todavía no puedo. Pero, sí, Yo, licenciado, todavía Yo tampoco. Tampoco, licenciado. muy bien. Siempre están ingresando con el correo que les envié, ¿verdad? Sí, El listado. Sí. Sí. Con el que ya actualizamos también, porque al menos yo ya me inscribí, ya me generaron carnet y con ese ingresé ya que actualicé. Disculpe, licenciado. Sí. Cuando entro a Meet, me aparecen las otras 3 clases, pero socioeconomía no me aparece. Con el Sí, correo. muy bien. Le comento rapidito, compañeros. El día de hoy agregué a otros, unos 50, 60 automáticamente. Lo que pasa que nosotros somos el curso que más alumnos tiene. Contamos con 250, 300 alumnos. Entonces yo actualizo la invitación y no les llega un correo electrónico para que no tengan inconvenientes, pero sí pueden ingresar a Meet. Lo que pasa también es que llega un momento que Google, cuando yo estoy agregando, me tira un mensaje de error que no los puedo seguir agregando. Pero yo me imagino que es por la capacidad que tiene uno al momento de agregar sus correos, ¿verdad, compañeros? Entonces, como tengo que estar agregando al salón 103 y al salón 104, ahí es donde me imagino yo que Google me limita la invitación. Pero el día de hoy ya agregué a demás compañeros, entonces para
el día viernes espero que algunos ya puedan ingresar inmediatamente. Al momento que yo les pregunto si ya los dejan ingresar, lógicamente tienen que pedir solicitud, algunos, pero otros cuando le dan clic a unirse a la reunión, le ingresa automáticamente, o sea, ya no tienen que quedarse en la sala de espera. A eso es donde estoy preguntando. Pero por lo que vi, sí son muy pocos, van a ser muy pocos el que van a tener el inconveniente. Sobre los listados, compañeros, me imagino que a muchos ya les respondieron que su correo ya fue actualizado, por lo que estaba escuchando ahí. Sí, Pero, amigo. muy bien, pero ahorita por la última circular que se envió, el sistema ese aparece suspendido por el momento. Entonces, si gustan, todavía vamos a tener que ingresar con el del listado, porque al momento de tener listados actualizados nos lo van a hacer llegar coordinación. Entonces, sí teníamos que esperar sobre correos institucionales. Pero para la primera prueba, entiendo yo que la mayoría ya tienen número de carnet y ya tienen el institucional. Buenas Entonces, sí, tardes. Habla Stephanie. Fíjese que esta es mi primera clase y llevo como 2 semanas intentando entrar y solo 2 cursos me aparecían y de esos solo ayer pude recibir uno y el otro no me aparece, después me apareció este. No sé si lo que usted dice va con todos los cursos. me imagino que sí, porque todos los compañeros tenemos el mismo listado. Entonces, sí, como les comento, hay que ir actualizando. Yo me he dado la tarea de actualizar el de hoy, pero también me tiró ese problema otra vez que ya no, como si Google limita la cantidad de invitaciones por día, pero siempre voy a estar trabajando en eso para poder agregar los compañeros. Entonces, Stephanie, sí, debería de ser el mismo listado y el mismo correo por el momento. A mí la verdad no me ha llegado ningún correo. Yo estaba preocupado porque no me llegaba ningún correo y no me respondía nada. No le va a llegar correo, pero sí les tiene que aparecer en su calendario y en su listado de clases. Por lo que entiendo de socioeconomía ya le apareció. Sí. Muy bien. Entonces, sí. ¿Y a los que no nos aparecieron dentro del calendario? Como le comento, hoy agregué a demás compañeros, entonces siempre tienen que revisar, tienen que estar actualizando también, pero por el momento sí seguimos trabajando en eso. Gracias. Gracias. Tal vez algo, Kevin, licenciado Kevin, compañeros. Sí. Ya todos, para hacer la prueba, hoy ya todos se registraron, ¿verdad? Porque había que registrarse, entiendo. Así es, Kevin. Así es, licenciado. Por lo que la última circular se encuentra suspendido el proceso de actualizar correo electrónico institucional, pero como ese mensaje, si no estoy mal, se lo envié el día sábado o lunes, pero me imagino que ya la mayoría tuvieron éxito con actualizar su correo electrónico. Entonces, no sé, licenciado, me imagino que con ese deberían de entrar para la prueba de hoy para que sea un poquito más fácil a calificar. Exactamente así es como está planteado. Miren, compañeros, hoy lo que va a suceder hoy es, vamos a medir, para mí que esa es la intencionalidad, ¿verdad? Medir quiénes están efectivamente en línea y quiénes no tienen problema y quiénes podrían tener problema, ¿verdad? En cuanto al correo. Por eso se les envió a todos el formato para poder ingresar a la prueba, porque ustedes llenan ahí sus datos y les va a tirar. ¿Hay algún compañero o compañera que en ese formato haya sido rechazado? Porque ese sería el tema, ¿verdad, Kevin? Sí, por lo que entiendo, muy pocos compañeros van a tener todavía el inconveniente de ingresar con su institucional, licenciado, porque todavía no han tenido éxito con su inscripción, pero por lo que tengo entendido son muy pocos. Entonces a ellos deberían de ingresar con el correo del listado o ya sería por el correo de vocacional.
pero por lo que entiendo, al momento, ahorita se encuentra el link bloqueado, compañeros. Yo al momento de escribirles el día sábado, les giré instrucciones, entonces por favor estar atentos ahí porque me preguntan lo mismo luego, qué horario, qué salón, qué link y todo eso. Entonces siempre acatarse a la información compartida. Entonces el link ahorita se encuentra bloqueado, pero se encuentra bloqueado porque hasta el horario de 3 con 10 minutos a 3:30 va a estar habilitado. Entonces, por favor, si lo encuentran habilitado antes, no ingresen a llenar la prueba, compañeros. Y después del horario, posiblemente si no terminan, se va a bloquear. Pero eso ya no nos corresponde con el licenciado, ya es con coordinación. Y la prueba, por lo que pregunté el licenciado, no va a tener otra oportunidad. Esa sería la única oportunidad de realizar la prueba. Okay. Y al momento, también por instrucciones y ejemplos de otros colegas, tienen que llenar todos los campos. Ahí también les solicitan el correo electrónico y no van a poder... siempre yo tengo una duda. Cuando esté habilitado el link, yo ahorita les voy a enviar el link de la Facultad de Ciencias Económicas, curso de Socioeconomía General. Ahí aparecen los horarios y los links también, compañeros. Al momento correspondiente a las 3:10, les voy a compartir el link también para que puedan ingresar a su prueba. Pero siempre es seguir las instrucciones del formulario, porque va a ser un formulario de Google. Entonces nosotros tampoco con el licenciado no tenemos conocimiento cómo pueden venir las pruebas, y ni las preguntas y cosas derivadas a la misma, porque ya es coordinación de socioeconomía que realizan las pruebas. Entonces, ahí estaríamos, licenciado, pero sí es inconveniente. Sería que si no tienen su correo institucional, pues deberían de ingresar con el del Estado, ya con el vocacional, ya que está registrado. Yo tengo una duda. Sí, Jordi. Adelante. Yo estoy entrando con mi correo del ¿cómo se llama? Institucional, pero del número vocacional, con ese es el que he entrado yo. Entonces no hay problema que me quede con ese correo, o tengo que cambiarlo con el de carnet. Por eso, al momento que le enviamos la circular, ahí decía los pasos para actualizar su correo electrónico, pero como el proceso ahorita se encuentra suspendido, entonces podrían ingresar con el correo correcto. Va, está bien, gracias. Compañeros, compañeras, ojo, ahorita, si no tienen todavía su correo institucional, el correo institucional que tiene, número de carnet, nombre y apellido, ese es su correo institucional, más @gmail, es todo el Gmail. Ahorita actúan con el vocacional, pero ya para el examen sí, los que va a ser el mínimo el número que no tengan ese correo. Entonces, ojo, los que ya tienen su número de carnet, hay que volver el institucional. Todos los que ya tienen carnet tienen que convertir el Gmail en carnet, número de carnet, primer nombre, primer apellido y su Gmail. Ese es el tema, ¿vale, Kevin? Sí, así es, y me imagino los que no tienen número de carnet todavía, leyendo el chat de rapidito, es porque no han terminado su proceso de inscripción. Entonces, ahorita que la plataforma de registro y estadística ya está habilitada, compañeros, entonces ahí terminar su proceso. Nosotros tampoco tenemos mucho conocimiento sobre inscripciones. Lo que sí puedo hacer yo, y he hecho mucho con los compañeros, los que me han preguntado, es orientar sobre el proceso. Pero la última prueba y el último paso para seguir es imprimir su inscripción. Su constancia de inscripción es el último paso, compañero. Siempre seguir los pasos, porque al momento de que ustedes generaron órdenes o llenaron papelería, siempre dan lineamientos. Entonces, por favor, seguirlos y respetarlos. Una pregunta, Lick. Fátima. Si ya tengo mi correo institucional y ya lo actualicé en la página de registro y estadística,
en la prueba de hoy tengo que ingresar con el correo de orientación vocacional o el que ya actualicé. Les comento, compañeros, y fue una de las muchas preguntas y respuestas. Me confirmaron que la base de datos es muy diferente de registro y estadística y el listado que les brindé. Entonces, al momento de actualizar ahí en registro y estadística su correo, no va a tener mucha relevancia. Entonces, la única forma para actualizar su correo institucional fueron seguir los pasos que le envíen la imagen correspondiente en el chat. Esos son los pasos para actualizar su correo, pero como mencionó el licenciado, si ya tienen su institucional, ese ya lo pueden utilizar para que sea más fácil calificar. O sea, ahorita van a generar ustedes su correo institucional, lo van a escribir en la prueba porque los van a solicitar un correo y con ese correo institucional ya pueden trabajar. Entonces, en algún momento ese va a ser el oficial. Bueno, sí hice lo de enviar el correo con todos los datos que usted nos indicó, pero como no recibí ningún correo así como de que ya se me actualizó, el día de hoy ingreso aún con el correo de la orientación vocacional. Sí, así es, compañeros, el institucional, ese por el momento va a ser el oficial. Entonces, si no hay una consulta más, siempre utilicen su correo institucional y ese va a ser no va a ser inconveniente, no va a ser pierda. Entonces, sigan los pasos de su prueba y todo, y sigan los pasos de registro de estadística. Si tienen alguna duda, ya les giré la imagen para que puedan acoplarse a los pasos. Siempre sigamos pasos, compañeros, y no estemos preguntando lo mismo varias veces si ya se les generó las instrucciones. Por favor, entonces, licenciado. Gracias. Sí. Disculpe, solo bueno, yo sé que están volviendo a decir lo mismo, pero cuando yo cambié mi orientación vocacional para el correo institucional, no me deja. Y me dicen que con ese me voy a quedar en registro y estadística. En registro y estadística, como les comento, son bases de datos diferentes, compañeros. Sí, mire, pero cada vez que yo quiero cambiar el correo, el número, no me deja. Entonces, preguntando yo, y me dijeron que con ese me quedara, porque ya está registrado y es el que me deja entrar a todas las sesiones. Muy bien. Ese sí, pero como giraron una circular, su correo electrónico lo debería de actualizar según los pasos, pero por el momento si el proceso, como les comento, está suspendido. Entonces estar al pendiente siempre, por favor. Muy mal, gracias. Bueno. Bien, compañeros, ya nos quedan pocos minutos para la prueba. Yo insistir. Hay compañeros que hasta el día de hoy están entrando, estoy viendo en el chat, y entonces como que el tema de la prueba, por eso era importante que le diéramos una revisadita al texto que tenemos, ¿va? Ustedes, porque sobre esto decimos, es la prueba, sobre este documento que ya todos tienen, y por eso la importancia de darle una revisadita. Aquí tenemos en la página 15 el tema de lo que es una ley social, ¿va? Ustedes, la ley social, que es parte de lo que debemos matizar en la dinámica de hoy, ¿verdad? O sea, cómo hacemos para determinar qué es una ley. Yo, como decíamos, compañeras y compañeros, ya la mayoría ya le dio ya platicamos sobre este texto. Hoy solo estamos así como que recalentando lo que podría venir en la prueba. Como decía él y Kevin, nosotros no hacemos pruebas, en este sentido no hicimos esta. Es una condición de la coordinación, me imagino que para medir el tema de quiénes están. Entonces, toda ley, dice, expresa un nexo objetivo, necesario y estable, reiterativo, esencial de las relaciones entre los fenómenos y los procesos sociales. Las leyes
del materialismo tienen esas características. Las leyes sociales como tales, o sea, son las que determinan el modo de producción con respecto a una o estructura de la sociedad. O sea, la forma en que producimos es lo que determina las relaciones de poder. Por eso decimos el régimen económico feudal va a reproducir relaciones de sometimiento. El régimen económico capitalista va a reproducir condiciones de dominación. Esto se va a ver más adelante, este es solo la visión general, Entonces, yo quisiese, en atención a los compañeros que están ingresando, que le pudieran dar una revisadita a su texto, donde está cada uno de los capítulos, para que tengan la idea, ¿va? Ustedes, por dónde estarían los temas, si les parece. ¿Qué me dicen? Le dan una revisadita a su documento así de 10 minutos para estar listos dentro de 8 minutos para ingresar a la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, ahí está Sí, licenciado. el Kevin para Sí, licenciado. guiar esta cuestión. Yo estoy aquí pendiente de ustedes, voy a estar pendiente de la prueba, pero para que estén ya atentos y estén relajados, ¿va? Ustedes, en cuanto puedan ya, en 7 minutos entramos a la prueba. ¿De acuerdo? Sí, Todos sí, tienen de su acuerdo, documento, licenciado. ¿verdad? Ok. Entrémosle, pues, compañeros. Muy bien. Entonces, ya con el permiso del licenciado, si gustan, les voy a explicar y voy a proyectar mi pantalla y me confirman si se escucha. Y se escucha y se ve lo que voy a compartir. Entonces, ¿observan ahí? Sí. Sí, Es el link licenciado. que ya compañero José David Martínez hizo el favor de compartir, y siempre el grupo se localiza, que sería este. Si podemos observar aquí, siempre hay Facultad de Ciencias Económicas, se encuentran todos sus cursos correspondientes y se van Socioeconomía, el link que les acabo de enviar es en sí del curso de Socioeconomía. Como les mencioné, pueden encontrar programas, hojas de subtemas, bibliografía. Se encuentran subidos también los capítulos 1 y 2, por los que me preguntaban. Aquí se encuentran la programación de la prueba de hoy, el materialismo histórico, capítulo 1, página 1 al 22. Nos corresponden franjas de lunes a miércoles de 3 de febrero, de 3:10 a 3:30. Entonces, salón 103 correspondiente. Si hay alguien del salón 104, entonces, compañeros, por favor, esperar al horario de 4:40 a 5 de la tarde. Aquí podemos seguir y podemos encontrar jornada vespertina, primera hora, lunes y miércoles, 3 de febrero. No van a ingresar a otro, compañeros, porque no va a estar habilitado. Entonces, en el horario, ya 8 minutos faltan para que demos inicios a la prueba. Entonces, pinchan, solo dan clic ahí. Por el momento, como está bloqueado, porque no está habilitado todavía, aquí lo van a dejar llenar su evaluación del capítulo 1. Por favor, entonces, siguiendo esos pasos, ahí no hay pierde. Siempre en el momento correspondiente. Si gustan, este sería el link. Yo ahorita se los voy a copiar en los grupos y ahí entonces no hay pierde. Entonces, por favor, sigamos los pasos que ya dijo el licenciado y mi persona. Entonces, lean ahí una vista rápida sobre su capítulo 1. Siempre hemos venido estudiando eso. Entonces, yo siento que hoy se van a sacar una nota, y como es virtual, pues tienen una gran ventaja de tener sus documentos a la mano. Entonces, no hay otra información ni duda, compañeros. Entonces, ahí estamos al pendiente. Esperemos que sean las 3:10 y ya pueden ingresar al link.
Disculpe, licenciado, tengo una duda, no sé si me puede ayudar.